Bueno, empezamos. En esta primera clase quería dejarles esta lista de temas, hacer una introducción de la materia y la forma de estudio. Quiero hacer un repaso del tema de unidades y vamos a entrar en el análisis de las magnitudes escalares y vectoriales. El libro que vamos a usar como referencia, como guía para estudiar la materia durante todo el año es este acá, eh, que ya está puesto en la plataforma. Es el Sear-Szymanski, es el libro de Física Universitaria, volumen 1. En este libro tenemos todos los temas que vamos a ver durante el año, así que les recomiendo que lo usen como libro de cabecera para consulta y para estudiar. En este libro, al principio aparecen todas las unidades, conversión entre unidades, y si vamos al índice, tenemos acá en el índice de resumido, justamente la unidad 1 del libro es unidades, cantidades físicas y vectores, movimientos en línea recta, movimientos en 2 y 3 dimensiones, leyes de Newton, trabajo y energía, dinámica, y aparece algo de ondas acústicas, ondas mecánicas y termodinámica. No vamos a ver en el transcurso de este año el tema de termodinámica porque no es parte de nuestro contenido de la materia. El resto sí, no vamos a ver todos los temas, sino que yo les voy a ir diciendo cuáles son los temas que vamos a ver y cuáles no. Este libro tiene bastante texto, ¿sí?, que es de fácil lectura, así que les recomiendo que lo tomen como libro de cabecera para estudiar. Iniciando ya con el contenido de la materia, ¿sí? Les cuento que como guía para los ejercicios y para el estudio de la materia, también les voy a compartir unos apuntes de clase que son hechos por mí, ¿sí?, en donde se ve todo el contenido de lo que vamos a ir viendo. Entonces, entre este material y el libro, vamos a tener todo el material disponible en digital para estudiar la materia. Arrancando ya con los contenidos en particular, quiero mostrarles cómo en el libro se va organizando la secuencia de conocimientos de una manera lógica, para despacio ir metiéndonos en el estudio de la física en particular. Primero, quiero mostrarles este cuadrito en donde se propone una estrategia para resolver problemas de física en particular, pero en realidad en general. Habla de identificar primero los conceptos, en donde vemos cuáles son las incógnitas y cuáles son los datos. Luego de identificación de las incógnitas y datos pasamos al planteo del problema. En el planteo del problema, yo aconsejo que en la mayoría de los problemas de la física hagamos un dibujo, un gráfico, ¿sí? Muchas veces el gráfico, un dibujo, nos permite clarificar los conceptos y ordenar todos los datos. Luego del planteamiento del problema, pasamos a la ejecución, en donde se resuelve concretamente el problema. Y podríamos terminar así, pero bueno, es muy sano y es muy útil el último punto que se propone acá, que es evaluar la respuesta. Evaluar la respuesta significa someterla a una interpretación lógica de lo que estamos respondiendo. Como lo dice acá en ejemplo, si me están pidiendo si la incógnita es el radio del planeta Tierra y la respuesta me da de 6 centímetros, y evidentemente algo en el desarrollo, en la resolución, nos hemos equivocado. Entonces, evaluar el resultado final para ver si tiene coherencia con lo que nos están pidiendo es un paso importante de la resolución de un problema.
Otro tema que me gustaría que lean, ¿sí? De acá, es el tema de modelos, ¿sí? Tanto en la física, en matemáticas, en muchas partes de la tecnología, se usan modelos para representar situaciones un poco más complejas. Acá como ejemplos plantea que cuando analizamos el movimiento, por ejemplo, de una pelota que se lanza, a la pelota la modelamos como si fuese un punto, ¿sí? Y este punto para nosotros pasa a representar la pelota. Es un modelo simplificado. La pelota en realidad tiene fricción, tiene rotación sobre sí misma y el punto despreciamos todos esos efectos y consideramos solamente, por ejemplo, en este caso, la dirección del movimiento y el peso. Bueno, estas formas de analizar los problemas de la física son bastante comunes y nos permiten abordar problemáticas complejas con herramientas sencillas al principio que de a poco se van luego haciendo más cercanas a lo que pasa en la realidad. Pero vamos a acostumbrarnos, vamos a estar familiarizados con la utilización de modelos. ¿Está bien? Sigue acá el libro, también les pido que lean un poquito esto, en donde plantea que las unidades que se van a usar, que se usan en este momento en casi todo el mundo, es el Sistema Internacional de Unidades, el SI. El Sistema Internacional estandariza las unidades que se usan para cada una de las magnitudes, es decir, al tiempo lo medimos en segundos, a la longitud la medimos en metros, la masa medimos en kilogramos. Existen otras unidades, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo, en vez de medirlo en segundos, lo podemos medir en minutos, en horas, días, en años. Pero al momento de contestar un problema o resolver un problema, las respuestas siempre las vamos a dar en las unidades del sistema internacional para estandarizar y para acostumbrarnos a trabajar con esas unidades. Una lista de cuáles son todas las unidades del sistema internacional están aquí en el libro, en el anexo 3, si no recuerdo mal, perdón, en el apéndice A. ¿Sí? Aquí, en el apéndice A, al final de este libro, hay un apéndice en donde están todas las unidades del sistema internacional de unidades. Ahí lo pueden consultar. Por ejemplo, acá se plantea, existen otros sistemas de medición, en particular este el británico, se sigue usando en Gran Bretaña, en donde a la magnitud, a la unidad para medir distancias, no es el metro, sino que es la pulgada. La unidad de la fuerza no es el newton, como es en el sistema internacional, sino que es en libras. Y obviamente siempre hay factores de conversión entre una unidad y otra. Y cuando hablamos en tema de conversión de unidades, es muy importante manejar una herramienta que es lo que vamos a plantear ahora, ¿sí? Está planteada acá en este libro por la relevancia de este método y también con eso vamos a iniciar en el apunte que yo tengo escrito con el tema de conversión de unidades. Convertir unidades significa pasar un número que está en una determinada unidad a otra unidad. Es decir, puede ser que yo tenga un tiempo expresado en minutos, como está el ejemplo acá, 3 minutos, y yo quiero saber esos 3 minutos cuánto representan en segundos. Una forma sencilla que aprendimos todos, creo que está en la escuela primaria, es la regla de 3 simple. Es decir, bueno, 1 minuto 60 segundos, 3 minutos es 3 por 60. ¿Sí? Eso es válido, pero este método que se plantea acá tiene mayor potencia cuando trabajamos con magnitudes que tienen varias unidades dentro de sí. Fíjense, si nosotros multiplicamos y dividimos a un número por dos números iguales, o sea, 60 segundos es lo mismo que un minuto. O sea, que si yo multiplico acá al 3, supongamos, olvidémonos de lo que dice acá en el libro, si yo al 3 lo multiplico por 50 y lo divido por 50, me sigue quedando el 3.
Si lo multiplico por 1000 y lo divido por 1000, me sigue quedando 3. ¿Sí? Si yo multiplico y divido por el mismo número, me sigue quedando este mismo número original. Bueno, lo que hacemos es multiplicar y dividir por lo mismo. Nada más que cuando elegimos estos números, que son iguales, los elegimos de acuerdo a las unidades que a nosotros nos conviene convertir. Es decir, si yo quiero que este minuto se transforme en segundo, acá arriba en segundo, entonces yo sé que acá tengo minuto, entonces pongo un minuto acá abajo y ese minuto representa 60 segundos. Lo dejo acá arriba, entonces tacho minuto de acá abajo, tacho minuto de acá arriba y me queda esta unidad en segundos. Entonces hago 3 por 60, 180 y me queda el segundo acá arriba. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos. ¿Sí? Fíjense, a ver, vamos a pasar al apunte. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero pasar una hora a segundos. Yo pongo una hora, pongo acá abajo una hora. Una hora representa 60 minutos. No me sirve todavía, tengo que llegar a segundos. Yo pongo acá un minuto acá abajo y 60 segundos arriba. Entonces, tacho hora, tacho minuto y me queda acá segundos. Y hago 1 por 60 por 60, me da 3600 segundos. Fíjense, cuando yo quiero pasar 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Acá es donde este método comienza a tener importancia y es sencillo de manejar. 36 kilómetros por hora. Pongo una hora acá abajo, pongo hora acá arriba para poder tacharlo. Yo sé que una hora son 3600 segundos. Tengo kilómetro acá, y acá arriba pongo 1000 metros, porque un kilómetro son 1000 metros. Entonces, puedo tachar kilómetro, y ya la unidad me queda en metros acá arriba por segundos acá abajo. Y hago 36 por 1000 dividido 3600. 36 por 1000 dividido 3600 metros por segundo. Y ese es el resultado. Bueno, les dejo acá algunos ejercicios. Estos son los ejercicios que me interesa que vayan practicando, ¿sí? Y que a medida que vayamos teniendo dudas los vayamos viendo. Bueno, quiero pasar ahora al tema de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Acá, como pongo la definición, ¿sí? Una magnitud escalar, ¿sí? Es una cantidad física que se describe con un solo número, es decir, la temperatura la medimos en grados centígrados, el tiempo en segundos, la masa en kilogramos, la densidad kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Son magnitudes que las podemos medir solamente con un número. En cambio hay otro tipo de magnitudes, son las magnitudes vectoriales, que no alcanza con definirla con un solo número, que se le llama magnitud de ese número, sino que, por ejemplo, cuando hablamos de una velocidad, decimos que va a 3 metros por segundo, pero eso describe una parte solamente, porque no es lo mismo que vaya a 3 metros por segundo para el norte que para el sur, para el oeste, para el este, ¿sí? Es decir, que las magnitudes vectoriales, hay algunas magnitudes que necesitan otros parámetros para poder definirse. En el caso de la velocidad yo necesito una dirección, es decir, una línea. Supongamos que yo digo voy a 90 kilómetros por hora, la dirección sería en Punta Alta, Bahía Blanca, o Bahía Blanca, Punta Alta, no lo sé, pero la línea es la ruta que une Punta Alta con Bahía Blanca, ¿sí? Y el sentido, es decir, bueno, ¿va para Punta Alta o va para Bahía Blanca? ¿Sí? Entonces, 90 kilómetros por hora sería la magnitud, la dirección es la ruta que une Punta Alta con Bahía Blanca, y el sentido, es decir, ¿para dónde va? ¿Va para aquel lado o va para el otro lado? ¿Sí? Esas son las tres cantidades que describen una magnitud vectorial. Y traigo este tema a colación porque las magnitudes vectoriales no se suman de la misma manera que las magnitudes escalares. Una magnitud vectorial, ¿sí? Si tengo
diferente dirección o sentido, tengo que sumarla con algunas determinadas reglas, ¿sí? Fíjense acá, estos vectores se tienen que poner uno a continuación de otro y la suma es desde donde inicia uno hasta donde finaliza el otro. Otra forma es a través del método del paralelogramo, como dice acá, que se unen los orígenes, se ponen los dos, se trazan líneas paralelas y la suma es la que está en el centro. Esto es una especie de repaso, ¿sí?, de cosas que seguramente la mayoría ya vio en la escuela secundaria, ¿verdad? Y entramos en el tema de los componentes de un vector. Cuando hablamos de componentes de un vector, entramos en las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, acá comparto las funciones trigonométricas básicas, ¿sí? Estas, las que están acá, cosecante, secante y cotangente, no las vamos a utilizar solamente seno, coseno y tangente. Cuando hablamos de un triángulo, tiene que ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Y en base a este triángulo rectángulo es que se definen las tres razones trigonométricas básicas. Consideramos un ángulo cualquiera, puede ser el de acá arriba, puede ser el de acá abajo, no el rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo no se considera para analizar las funciones trigonométricas, el ángulo recto, ¿no? Sino que se consideran algunos de los dos ángulos agudos. En este caso definimos este ángulo como el que queremos nosotros trabajar y definir las funciones trigonométricas, el ángulo θ, y decimos que hay una función que relaciona el cateto opuesto, que es el que está opuesto al ángulo este, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Entonces el seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente, es decir, que está pegado a este ángulo, el cateto adyacente es el que está pegado, dividido la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿sí? ¿Qué son estas funciones trigonométricas? Son relaciones que me permiten vincular las dimensiones de los lados de un triángulo rectángulo con alguno de sus lados. Esto me va a servir para, si yo tengo un dato de un ángulo, saber cuánto vale un lado, o si yo tengo un dato de un lado, de dos lados, saber cuánto vale este ángulo, ¿sí? Para eso se usan las funciones trigonométricas. Bueno, vuelvo al apunte. Y vemos que usamos esta característica de los triángulos rectángulos para describir un vector, ¿sí? Una magnitud vectorial, en donde si yo tengo un vector acá, trazo los ejes cartesianos y cuando hago las proyecciones de este vector sobre el eje Y y sobre el eje X, aquí me queda un triángulo rectángulo. Entonces uso este triangulito acá que tengo, ¿sí? Este triángulo que tengo acá, lo uso para definirle las funciones trigonométricas. Y yo sé, por ejemplo, que el coseno del ángulo θ, el coseno de este ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si despejo el cateto adyacente, que es la proyección del vector sobre el eje X, me queda que es la hipotenusa, que es la magnitud de A, por el coseno de θ. Fíjense si esto acá, digamos, si a la hipotenusa, que es todo el valor de A, lo pongo acá abajo, me queda cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuando yo esto lo despejo para allá, puedo descubrir cuál es el valor de la proyección sobre el eje X del vector A. Sobre la proyección sobre el eje Y, es decir, este pedacito que está acá, esta es una A sub I, es decir, la proyección de A sobre el eje Y, es el módulo de A, el valor de A del vector A, por el seno del ángulo, ¿sí? Fíjense, si yo dejo seno de θ es igual a I
sobre el módulo de A. Cuando pongo el módulo de A para allá, que despejo esto, me queda que la proyección sobre el eje Y es el módulo por el seno de θ. Y la tangente de este ángulo me vincula el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es la proyección sobre el eje Y, que es este pedacito acá, sobre la proyección sobre el eje X. Ahí sobre AX. Y para despejar el ángulo, para descubrir cuál es el ángulo, hago la función trigonométrica inversa con la calculadora, arco tangente de este número, arco tangente de ese número, y ahí despejo el ángulo θ. Otra de las relaciones que me vinculan los lados de un triángulo rectángulo es la relación del teorema de Pitágoras, en donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los dos catetos. O sea, a al cuadrado es igual a x al cuadrado más a y al cuadrado. Si yo quiero despejar el valor de a, este cuadrado lo paso como raíz cuadrada para el otro lado y despejo el valor de a. Vamos a ver algunos ejemplos con respecto a eso. ¿Sí? Acá les dejo un ejemplo. En este ejemplo se pide hallar las componentes de los siguientes vectores. Y por ejemplo, en este caso, tengo como dato el módulo del vector, o sea, cuánto mide este vector, mide 20, y tengo el ángulo de este vector, que son 45 grados respecto del eje X. Y yo lo que tengo que determinar es cuánto mide su proyección sobre el eje X y cuánto mide su proyección sobre el eje Y. A esta proyección sobre el eje X la llamamos A sub X. Y podemos, digamos, ya sabemos que usando las funciones trigonométricas, A sub X es A por el coseno de este ángulo. ¿Por qué por el coseno? Porque este es el cateto adyacente de este ángulo. La proyección sobre el eje Y es AI igual a A por el seno de este ángulo. ¿Por qué por el seno? Porque la proyección sobre el eje Y es esta acá, que es igual a esta, es el cateto opuesto, ¿sí?, al ángulo que yo estoy analizando. O sea, el cateto opuesto a este ángulo es este cateto que está acá. Bueno, volviendo acá al cálculo, A por coseno del ángulo es A vale 20 por el coseno de 45 grados. Con la calculadora ponen coseno de 45 y da 0,707. Entonces 20 por 0,707, 14,14. 14,14 es lo que mide este vectorcito que está acá abajo. 20 por el seno de 45, que justo 45 también es el seno de 45, 0,707, da lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que las dos proyecciones son iguales y dan 14,14. Este otro ejemplo, se dan los mismos datos, cambia solamente el valor del ángulo, y fíjense cómo acá el coseno, cuando hablo del coseno, que es el cateto adyacente, ya cambia el valor. El coseno de 30 es 0,866 y el seno de 30 es 0,5. ¿sí? Por eso los valores de las componentes son diferentes en este caso. Este tema de vectores unitarios no lo vamos a analizar al momento, así que lo pasamos de largo. Y fíjense, acá planteo otro ejercicio. Acá doy como dato las dos componentes.
que la proyección sobre el eje X vale 30, la proyección sobre el eje Y vale 50. Lo que yo necesito determinar es cuánto vale el vector, la magnitud del vector y el ángulo que tiene con respecto al eje X. Lo primero que hago, al tener las dos componentes, a través del teorema de Pitágoras, yo sé que el valor de c al cuadrado es igual a la componente en el eje X al cuadrado más la componente en el eje Y al cuadrado. Y para despejar el valor de c, esto que está como potencia lo paso como raíz hacia el otro lado de la ecuación, como raíz hacia el otro lado. Entonces me queda que c es igual a la raíz cuadrada de cx al cuadrado más ci al cuadrado. Cx es 30, ci 50, o sea que es la raíz de 30 al cuadrado más 50 al cuadrado, y eso da 58,31. O sea que ahí ya tengo el valor del módulo del vector. Me falta el ángulo. Yo sé que hay una función trigonométrica que es la tangente, que dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto es el y el adyacente es el x. Los dos lo tengo como dato. Me lo dan acá, el y es 50, el x es 30. Entonces hago arco tangente con la calculadora de 50 dividido 30 y me da 59 grados. En definitiva, la respuesta de este ejemplo es que el módulo del ángulo es 58,31 y el ángulo que forma con el eje X es de 59 grados. Nuevamente acá hay más ejemplos y les dejo para resolver algunos ejercicios para la semana que viene. El ítem A dice determinar módulo y ángulo. Este es un vector en donde el vector f, yo les doy las componentes en x y en y, de 4 y 7, y les pido que, o sea, les estoy dando, por ejemplo, este dato, y les pido que calculen este acá, cuánto vale el vector f y cuál es el ángulo, ¿sí? El módulo y el ángulo. Lo mismo con este otro ejemplo con el vector r, que tiene 75 y 20. Luego tenemos este ejemplo que es determinar la proyección en el eje X y el módulo. Y como dato les doy, en un caso, la proyección en el eje Y y el ángulo que vale 60, y en este otro caso la proyección en el eje Y también y el ángulo que vale 0. El ángulo que vale 0 quiere decir que el vector es un vector que está acostado, pegado al eje X. ¿Está bien? En este caso, en el ejemplo 2, en el B2, fíjense si lo pueden resolver o qué conclusión sacan respecto de los datos que yo les doy y los que les pido que determinen. ¿Sí? Fíjense si pueden resolver esto. Y como último ejemplo para esta clase, que ya creo que es bastante, una aplicación práctica de las funciones trigonométricas. Es determinar la altura de una persona que está parada a una distancia de 3 metros de una columna de iluminación. La columna mide 7 metros y la sombra que se proyecta sobre el piso, por acá, es de 1 metro. Bueno, lo que se plantea es tratar de determinar la altura de la persona, sabiendo que está a 3 metros de acá, proyecta una sombra de 1 metro y la altura de la columna de iluminación es de 7 metros. Esta es la resolución, analícenla y fíjense a ver si tienen alguna duda. Bueno, por ahora dejamos acá esta clase y las dudas que tengan las charlamos para la clase siguiente.